El día de hoy vamos a ver cómo colocar extensiones de pestañas con fibras tecnológicas. Lo primero que debemos hacer es aislar nuestras pestañitas inferiores. Como ya saben, nosotros lo realizamos con Transport, formando una X en nuestro párpado inferior para así poder coger todas nuestras pestañas inferiores. Esto lo hacemos en ambos ojos y como vamos a realizar mapeo, lo que hacemos es poner un parche y aquí ya puedo realizar mi diseño. Y para sostener nuestro parche, que no se nos vaya a mover, lo que hacemos es fijarlo con Transport a cada lado. Como pueden ver, las tiras de pestañas las estamos colocando en la frente de mi cliente, ya que aquí nos queda mucho más fácil poder coger nuestras fibras tecnológicas. Peinamos nuestras fibras para que se separen y sea más fácil agarrarlas. El adhesivo siempre es mejor sacudirlo para que sus componentes se mezclen bien. Después de batirlo, echamos 3 a 4 goticas en nuestro anillo y bueno, aquí ya iniciamos a colocar nuestras extensiones. Con una pinza L cogemos nuestra primera extensión y con una pinza curva iniciamos a aislar nuestras pestañas. Llevamos nuestra extensión al adhesivo con cuidado. Solo ingresamos la base de la pestaña, sin hacer fuerza, sin hacer presión, sin sacudirla, no es necesario nada de eso. Solo necesitamos ingresar el cuerpo de la extensión suavemente y ya. Revisamos que no nos vayan a quedar gotas de adhesivo en nuestra extensión y la llevamos a nuestra pestaña natural. No debemos de pegarla directamente al párpado. Debe conservar un mínimo de distancia de la raíz de las pestañas naturales. Lo más recomendado siempre es que la extensión se pegue por encima de la pestaña natural, pero en algunos casos como que la pestaña esté torcida debemos de pegarla ya sea por debajo o por un lado, para así poder dar direccionamiento de las extensiones. Con ella vamos a trabajar un ojo de gato con números 10, 12 y 13. Es importante no poner una extensión de pestaña enseguida de una que acabo de poner para que no se peguen. Es importante también que le demos un mínimo de tiempo, entonces lo hacemos a más distancia o podemos hacerlo por nomenclatura, o sea, podemos poner una 10, una 12, una 13, volvemos una 10, una 12 y una 13 y así sucesivamente, ya es como ustedes se sientan más cómodas y les parezca más fácil hacerlo. Aquí vamos a seguir separando pestaña por pestaña para colocar nuestras extensiones. Y bueno, mis amores, aquí primero que todo debo aclarar que ya habíamos realizado una previa asepsia con el shampoo o champú para pestañas, ya que al inicio del video no se ve que lo hayamos hecho. Pero no olviden que la asepsia es muy importante también, es un paso que no deben de saltarse. Y mientras observan cómo vamos colocando nuestras fibras tecnológicas, les estaré hablando de qué son las fibras tecnológicas. Las extensiones de pestañas de fibra tecnológica son fibras prefabricadas para crear abanicos con diversos acabados. A base de estos acabados es que se logran nuestros diferentes efectos. Las fibras tecnológicas suelen ser más ligeras y tienden a durar más por lo que pesan menos. También están hechas de materiales avanzados y diseñados para hacerlos más resistentes que los tradicionales. Las fibras tecnológicas están formuladas para imitar de manera más precisa la textura y apariencia de las pestañas naturales, proporcionando un acabado mucho más natural. Chicas, ¿ustedes ya habían puesto fibras tecnológicas? Si es así, ustedes lo hacen así o tienen otras técnicas. Si no han puesto, cuando lo vayan a hacer me cuentan cómo les va. Las leo en los comentarios. No olviden también que estas pestañas debemos de alarlas con mucho cuidado, ya que es una fibra más delicada y ya que vienen en abanicos prearmados. Entonces, para que no se vayan a desprender de su abanico o vayan a coger varios al mismo tiempo y dañarlos, deben de hacerlo con mucho cuidado. Aquí, como pueden observar, ya hemos colocado la mayor parte de las extensiones en este ojo. Ya lo que hacemos es terminar de perfeccionar nuestro montaje, buscando las pestañitas que faltan. Las peinamos para así poder acomodarlas y poder observar mucho mejor en qué parte nos hace falta colocar extensiones.
No olviden que siempre hay que tratar de hacer un full set. Para trabajar por capas hay varias maneras de hacerlo. En la primera lo que hacemos es ir levantando las extensiones con nuestro dedo y las pestañitas que no tienen aún extensión pues van a salir por la parte de abajo. Ahí es donde ponemos las extensiones en las pestañitas que faltan. Esto lo hacemos tanto en comisura externa, centro y lagrimal, para así poder pulir mucho más nuestro montaje. Y esta es la técnica que estamos aplicando aquí. La otra es iniciar trabajando en capas. Entonces, podemos pegar nuestras pestañas naturales al párpado superior con Transport. Cabe aclarar que debemos de pasarle un poco los dedos para quitarle un poco de adhesivo. Y ya puesto el Transport, vamos sacando pestañitas naturales por debajo con una pinza. Y esa capa de pestañas a la que vamos colocando extensiones, la pegamos al párpado inferior con Transport o un parche. Y volvemos a coger otra capa de pestañas. Colocamos extensiones y de nuevo las pegamos abajo y así sucesivamente hasta terminar todas las capas de pestañas. Otro modo de hacerlo es al revés. Pegar nuestras pestañas naturales al párpado inferior con un parche y por encima ir sacando pestañas naturales, irle poniendo extensiones. Pegamos las que ya tienen extensión al párpado superior y sacamos otra capa y así sucesivamente también. Y bueno, en este punto empezamos a revisar que nuestras pestañitas no estén adheridas al parche. Luego que rectifiquemos esto, las volvemos a peinar. Cuéntenme cómo les ha parecido el video, qué dudas les han quedado para poder resolverlas en un próximo video y cuál quieren que sea nuestro próximo video, niñas. Y bueno, mis niñas, aquí en este punto continuamos llenando nuestras capas de las pestañas, rectificamos, peinamos, volvemos a mirar que no nos queden pestañitas faltantes por extensiones, volvemos a subir las extensiones, revisando las capas inferiores para así poder adherir extensiones en las pestañitas que nos faltan, para tratar de hacer siempre un full set. Aquí como pueden ver lo que hicimos fue realizar un montaje y al final coger las extensiones con los dedos para separar la capa inferior y poder terminar de poner extensiones en esa capa faltante. Niñas, ¿ustedes qué técnica utilizan para trabajar en capas o realizar full set? Cuéntenme si usan alguna de estas o tienen otras técnicas. Aquí al finalizar volvemos a peinar nuestras extensiones, revisando que no se suelte ninguna. De ser así ponemos una nueva extensión en esa pestaña que quedó sin extensión y revisando también que no nos queden huecos o pestañas por ponerles extensiones. Ya finalizado un ojo pasamos al siguiente, en el cual realizaremos exactamente el mismo procedimiento. Igual tratamos de hacer full set, de trabajar por capas y siempre rectificar que todas nuestras pestañitas tengan extensión. Aquí vamos a volver a rectificar, como les había mencionado anteriormente, siempre vamos a tratar de hacer un full set. Entonces volvemos a abrir nuestras pestañitas, siempre mirando que no nos queden pestañas faltantes de extensiones. Otra manera de que se nos haga más fácil nuestra montura es ir poniendo nuestras extensiones en el parche, para así poder agarrarlas más fácil y ligero. Aquí de nuevo mis niñas, volvemos a levantar tratando de poder llenar todas las capas de nuestras pestañas. Como les había mencionado anteriormente, las capas aquí las estamos trabajando levantando las extensiones con los dedos. Al finalizar volvemos a peinarlas para volver a mirar que no se suelte ninguna extensión y de que no nos falten pestañas por extensiones. Y bueno, mis amores, aquí ya vamos finalizando, retiramos nuestro parche y nuestro transport. Con mucho cuidado, mira, lastimar la piel de nuestros clientes, ya que hay personas que tienen la piel más sensible. Con una brochita sacudimos para retirar de pronto extensiones que nos hayan caído en la piel. Así quedan nuestras pestañitas con extensiones tecnológicas